Bueno, pues muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Yo creo que algunos de sus compañeros se van a ir incorporando conforme vayan desocupándose de las otras actividades. Pues bienvenidos a la charla del día de hoy, que lleva como nombre Financiamiento y Gestión de Riesgos en el Sector Agropecuario. Esta plática será impartida por el doctor Reyes Altamirano Cárdenas, a quien me voy a permitir leer un resumen de lo que es su currículum. Él es ingeniero agroindustrial, egresado de la Universidad Autónoma Chapingo, Master of Arts por la Universidad de Roskilde en Dinamarca y doctorado en problemas económicos agroindustriales por el Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial, el CIESTAM, de la Universidad Autónoma Chapingo. Ha sido ganador del Premio Nacional de Seguros por la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas. Es secretario técnico de la Comisión de Agricultura y Ganadería del Senado de la República de la 59 legislatura, director del CIESTAM de la Universidad Autónoma Chapingo y director general de investigación y posgrado de la Universidad Autónoma de Chapingo. Cuenta con una productividad de 47 artículos científicos publicados en revistas ingresadas, 17 libros y 19 capítulos de libro. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y se desempeña como profesor investigador del CIESTAM de la Universidad Autónoma de Chapingo. Y pues muchas gracias, Reyes, por estar aquí con nosotros y compartir estas experiencias con los alumnos de aquí de la Facultad de Alumnos de Agronomía, Veterinaria, Contabilidad. También están con nosotros conectados en la Facultad de Ciencias Químicas. Y pues muchas gracias también a que nos acompañan en esta transmisión en línea. Te vamos a usar la palabra. Gracias. Buenos días. Para mí es un gusto poder estar aquí. ¿Me escuchan? Sí. Poder estar aquí, el doctor Marco Tulio Buenrostro. Tenemos algunos años de conocernos, los compañeros de la primaria en Colina, en Jalisco, y parte de la secundaria también. Y bueno, al final coincidimos también en la carrera de la formación, al menos relacionada con la parte agronómica. La presentación que les preparé en realidad trae más información de la que yo esperaba presentar. Ahorita vamos a tener algún detalle porque va a estar pasando la de allá, pero vamos a avanzar y ya les iré platicando un poquito del contenido. La intención, la siguiente por favor, es que veamos estos temas, platicarles un poquito cómo está actualmente y cómo hemos llegado a lo que podemos denominar un sistema financiero para el sector rural, platicar las características que tiene el sector agropecuario, especialmente las que están asociadas a los temas de riesgo, platicar de otro instrumento también financiero que existe para poder gestionar estos riesgos, que es el seguro, para finalmente llegar a algunas conclusiones. Adelante, por favor. En esta diapositiva, no creo que la vean, ¿no? Bueno, se las voy a platicar. Después de la Revolución Mexicana, que terminó con todo el esquema de organización que había a nivel de las haciendas, era un esquema que era muy autosuficiente, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista financiero. Una vez que se hace el reparto agrario, cuando inicia posterior a la revolución, pues se dota a los campesinos, a los nuevos propietarios de la tierra, de una porción de estas tierras, y sin embargo, pues toda la parte técnica, la parte financiera, la parte de comercialización del abasto de insumos, queda rota. Y se empiezan a desarrollar una serie de instituciones a nivel nacional para atender estas funciones. Entre ellas, pues se dio la necesidad de que pudieran contar los campesinos con recursos financieros para varias funciones. Si ustedes ven cómo se dan las operaciones en la producción primaria, siempre hay una discordancia en tiempos entre que se registran los costos y cuando se tienen los ingresos. Pasan, en el mejor de los casos, pasan algunas semanas con cultivos de ciclo muy corto, en donde hay que estar haciendo erogaciones de recursos hasta el momento en que se hace la venta y se tienen ingresos. Y si nos vamos a algún extremo, como el caso de los proyectos forestales, pueden pasar incluso años, donde hay que estar sosteniendo la parte de la producción, el mantenimiento de las plantaciones con recursos financieros.
Y además otra característica es que había que desarrollar, había que incorporar tecnología, había que equipar las unidades de producción que requieren otro tipo de financiamiento, y entonces era necesario que pudieran dar algunas instituciones que cumplieran esta función, que pudieran poner a disposición de los nuevos propietarios de la tierra recursos financieros. La opción que se tuvo en esos momentos fue que el gobierno estableciera los bancos para poder atender a este sector. Por ahí de 1924, 1926, surgen los primeros bancos de propiedad estatal, el Banco Nacional Agropecuario, el Banco Equinal, y se va desarrollando más o menos ese esquema. Por ahí, a mediados de los 40, se empieza a cambiar la intención, viendo que los recursos públicos no eran suficientes para poder atender las necesidades de crédito, de que también participara el sector privado, es decir, la banca comercial. Y ahí se piensa en otro esquema donde hay un fondo que le coloca recursos a los bancos para que los preste al sector. Y prácticamente esta forma de estar atendiendo el sector agropecuario funcionó desde, repito, por ahí de los 20 hasta más o menos finales de los 90. Y a partir de ahí hay una serie de reformas que incorporan al sector con respecto a las necesidades de financiamiento y otros instrumentos financieros en prácticamente en la atención como se atiende a cualquier otro sector de la economía. Aquí en este esquema lo que les estoy presentando es el extracto de las instituciones que vamos a encontrar que conforman el sistema financiero específicamente para el tema del sector rural. En todos los países pues se tiene una serie de instituciones que tienen, todas ellas, independientemente de la forma y las funciones que van a realizar, tienen una característica: toman dinero de quien lo tiene. Por alguna razón, algunos agentes de la economía, ya sea de manera temporal o permanente, tienen más dinero del que necesitan, mientras que hay otro sector de la economía que tiene menos recursos de los que necesitan, también de manera, y espero que sea temporal y no permanente, ¿no? Entonces tiene que haber o poner en contacto a cada uno de estos agentes, el que los tiene con el que los necesita, puede ser algo ineficiente. Y surgen una serie de actores, una serie de agentes que cumplen esa función. Y todos ellos están agrupados en lo que es el sistema financiero. Lo primero que no se ve está arriba, la cabeza del sector, es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esa es la cabeza del sector. Hay una ley a nivel nacional, que es la ley de la Administración Pública Federal, que esa dice cuál es la función de cada una de las secretarías, cuál es la función de cada una de las dependencias del sector público. Y le encomienda a la Secretaría de Hacienda que sea la que vigile este sector. Todas las instituciones que van a estar por debajo o hacen funciones de apoyo para esta secretaría, o bien tienen que estar autorizadas, tienen que estar supervisadas, tienen que estar controladas por esta cabeza de sector. Inmediatamente abajo pues vamos a encontrar dos comisiones que sirven como auxiliares para desempeñar las funciones que se le encomiendan al sector financiero. Por este lado, a mi izquierda, tenemos al sector asegurador. Y va a haber diferentes formas en que cada agente se viene conformando, dependiendo también de la legislación que debe de cumplir y de cómo opera. Imagínense ustedes que tenemos este primer sector, que es el de seguro, ¿no? Para el seguro, pues estamos expuestos como personas, con las propiedades que se tienen, con las actividades de producción, con la familia también. Hay una serie de riesgos que se pueden tener, ¿no? En este salón tenemos tal vez 70, en este auditorio 70 personas, y a lo mejor estamos preocupados porque puede haber algún problema de salud. Y a lo mejor no nos gusta que el sector público nos puedan atender y queremos contratar un seguro, que en caso de que alguien se enferme, pues pueda ser atendido de manera rápida con algún esquema privado. Lo que podemos hacer es que todos nos juntamos, aportamos una cantidad de dinero y hacemos como un fondo. Y con eso, el que se enferme, pues se le pueden pagar los gastos en que va a incurrir. Hay muchas instituciones que funcionan de esa manera, es un fondo, son principios de mutualidad, es un principio de ayuda mutua. Y da origen a ciertas figuras que se llaman así, mutualidades. Pero puede ser que alguien llegue y nos diga, ustedes no se preocupen, porque nos puede ocurrir que alguien tiene un problema de salud, recurrimos al fondo, si nadie se enferma o gastamos menos, nos va a sobrar dinero, lo podemos repartir. Pero puede ocurrir también que se enfermen más de los que esperábamos y vamos a ocupar más dinero. Lo que vamos a tener que hacer es aportarles recursos para que entonces pueda funcionar ese esquema y podamos tener la protección. Pero puede llegar alguien de fuera y dice, no se preocupen,
ustedes, yo les ofrezco la protección. Ustedes me dan el dinero a mí a manera de una prima de seguro, y si hay enfermedades, si hay algún siniestro, yo se las voy a pagar, ¿no? Si sobra dinero, pues ese es para mí. Si falta dinero, yo lo voy a aportar. Y esa es la forma en que operan muchas instituciones de seguros. En este país hay unas 100 instituciones aseguradoras, mutualidades solamente sobrevive una, por ahí. Y hay otra figura también que puede estar operando, que son los fondos de aseguramiento. Esas son de productores específicamente para el sector agrícola, para el sector ganadero, para el seguro de vida, entre los productores. También puede haber esas figuras, hay unos 400 a nivel nacional. Es el sector asegurador. Está el sector también de fianzas. Ese también hace lo mismo. Bueno, el sector asegurador cobra las primas, los fondos que se van a colectar, no los guarda para cuando haya siniestros, esté pagando, los pone a trabajar y es parte entonces del sistema financiero. Está el sector también el afianzador. Ese funciona más o menos de la siguiente forma. Si uno se compromete a un servicio profesional, que me dicen, te encargo un proyecto para un invernadero, tú me lo tienes que entregar en tal fecha, porque yo quiero aprovechar una ventana comercial que es para el mercado de exportación. Si no me lo tienes a tiempo, yo voy a tener pérdidas, voy a tener perjuicios, porque no alcanzo esa ventana. Y entonces tú, al firmar el contrato de prestación de servicios, te vas a comprometer a que si no me entregas el tiempo, en calidad o demás, te voy a penalizar, me vas a pagar una cantidad. Y uno como prestador de servicios puede decir, bueno, pues aquí está la cantidad que me pide, ¿no? Pero hay instituciones que dicen, no te preocupes, yo te puedo otorgar esa fianza a cambio de que me pagues una comisión. Y entonces entra también como un componente más del sector financiero. Están los sistemas tradicionales también, que son los de los bancos. Los bancos pues son instituciones que están reguladas completamente a través de una ley propia, tienen esa función, hacen captación de recursos del público, los colocan también entre el público, y por esa función pues tienen un diferencial de tasas, que es el margen de intermediación, a partir del cual obtienes la ganancia. Está también dentro de este sector, hay un sector muy interesante, que es el sector de ahorro y crédito popular. Al final tengo las experiencias de algunos países, por ahí del año de 1846 en Europa. Ahí tenían varios países como fuente de alimentación principal la papa. Y hubo un problema por ahí de pérdidas muy grandes que dejaron casi sin alimento a buena parte de la población europea. Es lo que ahora es Alemania, parte de Inglaterra, los Países Bajos, Austria, todas esas zonas tuvieron muchas pérdidas. Y pensaron en un esquema que requerían de ayuda, por supuesto, y ellos dijeron, bueno, ¿para qué estar pensando de todas maneras los recursos con los que se van a contar no van a ser permanentes? ¿Por qué no empezar a organizar a la gente para que ellos puedan, con los pocos recursos que tienen, los puedan poder trabajar en común, en un esquema de ayuda mutua? Esos son los antecedentes de lo que son las cajas de ahorro. Hay movimientos muy grandes, los principales bancos europeos son de esta naturaleza, son de esquemas mutuales, de ahí pasaron a Canadá con el movimiento del Model, luego a Estados Unidos con las uniones de crédito, y llegaron a México. Llegaron a México en una circunstancia en la que el Estado y la Iglesia estaban peleados, y muchas de esas cajas de ahorro funcionaban en las propias iglesias. Entonces estuvieron trabajando durante décadas de una manera prácticamente autónoma hasta que fueron creciendo y hubo la necesidad de regularlas. Y la ley que se les pensó que podía regularlas es lo que ahora es la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Entonces dijeron, ahí puedes conformar diferentes tipos de figuras. Si nada más atiendes a tus socios, pueden ser sociedades, gracias Marco, pueden ser sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Una cooperativa tiene esa característica, solamente atiende a sus socios. Si tú quieres tener un crédito con ellos, pues tienes que ahorrar, después de un tiempo puedes tener acceso a un crédito, y ese es el esquema con el que funciona. Pueden constituir también sociedades financieras populares, las SOFIPOS. Ese tiene como característica que pueden atender prácticamente a cualquier persona, no solamente a socios. Y da otra opción también, que son sociedades financieras rurales para poblaciones pequeñas. Ahí en realidad solamente hay una que se ha constituido de esa manera, ¿no? Entonces por ahí también está un sector muy interesante, que es el de ahorro y crédito popular. Y luego tenemos por ahí en este segmento que está en color amarillo, están las organizaciones y actividades auxiliares de crédito. Ahí también tenemos varias cosas a las que se puede recurrir con las que dan operación al sector. Por ejemplo, una de las más importantes
son los almacenes generales de depósito. Viene una cosecha y sabemos que siempre que se presenta la cosecha, los precios se van para abajo. Y después de un tiempo, estos precios empiezan a repuntar, empiezan a incrementar. Entonces, para evitar vender en ese momento crítico de precios bajos, lo que puede hacer una organización de productores, un grupo de productores, es juntar la producción que tienen, la llevan y la depositan en lo que es un almacén general de depósito, que tiene que estar facultado para expedir algo que se llama certificados de depósito. Imagínense ustedes, tengo una cosecha, tengo 1,000 toneladas de trigo, cada tonelada vale 4,000 pesos, entonces el valor de toda esa cosecha de esas 1,000 toneladas es de 4 millones de pesos. Se puede llevar a un almacén, se deposita ahí y le dan a uno un certificado de depósito. Ese certificado de depósito lo puede llevar uno a una institución financiera y obtener un crédito para pagar adelantos a los productores y esperar que los precios puedan repuntar. Este es un esquema que también le da mucha liquidez al mercado de comercialización. Estamos hablando que todos los almacenes generales de depósito a nivel nacional deben traer un valor en créditos que soportan como de 70,000 millones de pesos, que no es una cantidad menor, ¿no? Eso también aparece en los almacenes generales de depósito como parte del sistema financiero. Otros esquemas que también pueden operar es el arrendamiento financiero. Yo quiero un tractor para poder trabajar en labores culturales. Ese tractor lo puedo comprar en efectivo, puedo ir a un banco a conseguir un crédito, pero también hay algunas arrendadoras que lo que dicen es lo siguiente: mira, tú no te preocupes por comprar ese tractor, el tractor yo lo compro y te lo voy a entregar a ti para que lo uses. Y tú me vas a pagar cada año que lo estés usando una cantidad de dinero a manera de una renta. Y después de una cantidad de años que lo estés usando, unos 5 años, la vida útil del tractor, yo te lo voy a vender a valor de rescate, lo que tenga de valor un tractor de 5 años. Y de esa manera se puede tener el acceso para la compra de activos sin erogar la cantidad de recursos. Tiene algunas ventajas fiscales también, ¿no? Cuando es una renta, pues se reduce completamente, prácticamente es un gasto en la parte de la producción y también tiene sus ventajas. Entonces, ese es lo que estamos hablando del arrendamiento financiero. También hay arrendadoras operando en el sector. Están también otras funciones que pueden estar apareciendo por ahí. Por ejemplo, el tema del factoraje financiero. Si ustedes tienen su cosecha, quieren comercializarla a través de algún supermercado y tienen la suerte de que sí se los acepten, les van a recibir el producto y les van a estar pagando unas 6, 8 semanas después, o tal vez más tiempo, ¿no? Y si uno tiene compromisos de pago, por ejemplo, de créditos, pues necesita liquidez, necesita dinero. Y lo que hacen las empresas de factoraje es que uno les puede entregar esos instrumentos de cobro que tiene y lo pueden pagar por adelantado a cambio de una comisión. Y también es un esquema que puede estar funcionando, ¿no? Entonces, este esquema que está planteado ahí tiene más o menos esa función. Hay otras organizaciones que van a aparecer un poquito más adelante. Por ejemplo, por ahí aparece algo que se llama FIRA. FIRA es muy conocido en el sector primario y de transformación del sector agropecuario, rural. Es un tema también que ha cambiado en las últimas décadas. Ya no se habla tanto de crédito agropecuario, crédito agrícola, crédito ganadero, se habla de crédito rural, que opera para poblaciones de 50,000 habitantes o menos, prácticamente para cualquier actividad. Entonces, ese que se llama FIRA se desarrolló a partir de esa función de que pudiera tener recursos que pone a disposición de intermediarios financieros para que a su vez lo presten a los productores, porque también hay la posibilidad de que los bancos presten el recurso que captan del público. Sin embargo, bueno, para que no distraigan los recursos del público, siempre va a ser más atractivo. Por ejemplo, si ustedes ven una tarjeta de crédito, si la consiguen, les va a decir por ahí el costo anual total, el famoso CAP, de esta tarjeta anda por 70%, ¿no? Es decir, si uno no paga a tiempo antes del corte, esa es la magnitud de tasas que puede estar pagando, ¿no? En cambio, si uno usa créditos que traen tasas de fomento como estas, pues a lo mejor trae un costo que anda por el 18-20% de tasa de interés anual. Pero para que eso sea posible, pues entonces requerimos de una fuente que coloque los recursos que van a canalizar estos intermediarios hacia el sector. Y esa es la función que tiene por allá el FIRA. Hay otra institución, o había más bien, que es la Financiera Nacional para el Desarrollo Agropecuario Rural. Esta financiera sustituyó a lo que era el Banural. El Banural, pues se vino emproblemando durante varios años, de tal manera que en algún momento traía tasas de cartera vencida muy altas, que no era sostenible desde el punto de vista financiero.
Lo que decidió el gobierno es, se cierra la rural, que era un banco, se crea un fondo, que no es un banco, es la financiera rural, donde le dijeron, tú vas a tener 17,000 millones de pesos que vas a prestar al sector primario, y de lo que recuperes, tú vas a seguir prestando. Y ese vino funcionando, pero el año pasado alcanzó tasas de cartera vencida, es otro término que va a aparecer. Esa cartera vencida son los recursos que ya no puede cobrar la fuente de financiamiento, que andaban equivaliendo al 25%. Es decir, de cada peso que prestaba, no estaba recuperando 25 centavos. Las tasas normales de un esquema de funcionamiento sano deben de andar alrededor del 3, del 5%, que son administrables todavía, ¿no? Allá hablamos del 25%. Se liquida también la financiera y prácticamente nos quedamos en ese esquema donde el FIRA, a través de los esquemas de apoyo a los intermediarios financieros, puede estar colocando los recursos al sector. Entonces, esto es lo que trae este esquema que les estoy planteando ahí. La siguiente, por favor. Adelante. Esto les quise dejar de todas maneras la información, esto que les acabo de platicar, es la descripción que viene ahí. Más adelante, por favor. Más adelante. Este es el esquema de FIRA, que les venía platicando. FIRA, o más bien los FIRA, son en realidad 4 fideicomisos. El primer intento viene en 1944, pero se llega a consolidar hasta 1954, con un fideicomiso que se llama así, Fondo de Garantía y Fomento de la Agricultura, Ganadería y Agricultura. Sus siglas son así, se llama fondo. Es el primer fondo de los FIRA, y estamos hablando, repito, de 1954. En el 65 se incorpora otro esquema para acompañar al crédito con asistencia técnica también, y es el Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios, que es el PEPA. Luego también existe otro detalle para poder canalizar recursos. De cualquier fuente de recursos que ustedes quieran que les preste dinero, van a tener que demostrarle que le pueden pagar. Y una de las formas en que le pueden demostrar que le pueden pagar es a través de garantías. Y muchas veces el sector primario, los productores que están ahí, una de las características que tienen es que no cuentan con garantías. Y entonces FIRA también tiene un fondo que hace eso, pone a disposición de los intermediarios financieros garantías que pueden tener acceso para la garantía de recuperación de créditos. Ese es de 1972. Y el último fondo que tienen ellos surge a partir de la liquidación de un banco que había especializado para el sector de la pesca. Era el Banco Nacional de la Pesca, el Banpesca. Se liquida ese banco y en su lugar se crea otro fideicomiso en 1988, que es el Fondo Nacional de la Pesca, el FOPESCA. Y estos 4 fideicomisos son los que conforman lo que es el FIRA, los FIRA. Adelante. Así opera FIRA. Realmente los productores, los que están en la actividad productiva, los que requieren los recursos que tienen los proyectos, no tienen acceso directamente a los recursos de FIRA. Lo tienen que hacer a través de intermediarios financieros. Su esquema tradicional de apoyo está por este lado, que eran los intermediarios financieros bancarios, es decir, los bancos. Si un banco canaliza recursos a la producción primaria, la transformación, la comercialización, puede tener acceso a recursos de FIRA y además hay algunos otros beneficios, en temas de capacitación, en temas de incentivos por montos pequeños de crédito, entre otros. Pero empieza a haber un problema por aquí, porque de repente, si ustedes ven cómo está estructurado todo el sector de la producción, hay muchos productores, la mayoría de ellos son pequeños productores, y además las necesidades de recursos que tienen son bajas comparadas con otras necesidades de la economía. Comparen ustedes cuánta inversión hay en una hectárea de maíz comparado con lo que habría en una hectárea en otro tipo de actividades, ¿no? Y además, este es otro tema que también vamos a platicar, tiene que ver con el tema del riesgo. Todo lo que puede pasar desde que se siembra o se planta un cultivo hasta que se cosecha, ¿no? Hay un montón de riesgos que tienen que ver con riesgos climáticos, riesgos de las personas, riesgos de los bienes, y también algo similar ocurre para la ganadería. Desde que nace un animal o desde que se compra hasta que se vende, pueden pasar un montón de cosas. Entonces es un sector de baja demanda de recursos por unidad de producción, es un sector muy riesgoso y además canalizar créditos a este sector es muy caro, ¿no? Hay que verificar que el crédito
exista, hay que estar supervisando que el paquete tecnológico se aplica, hay que ver que el productor tenga la cosecha cuando dijo que la iba a tener, y que además cuando la cosecha no vaya y la venda a otro lado, que pague el crédito primero, ¿no? Entonces, es un sector muy caro y empieza a haber muchas restricciones, mucha reticencia de los bancos para participar en el sector, porque también hasta 1988 existía en este país algo que se llama el encaje legal, es decir, a cada banco le decían del 100% de los recursos que tú vas a prestar, va a haber un porcentaje que va a ir para diferentes sectores, y el cajón que le corresponde al sector agropecuario es este. Entonces todos los bancos estaban obligados por ley a prestar recursos al sector agropecuario. Por eso los bancos tenían departamentos agropecuarios, tenían técnicos, había presencia de todos los bancos. En 1988 le dicen se eliminan los cajones y tú prestas libremente. Y uno de los primeros sectores que resintió esa reducción de créditos pues fue el sector agropecuario. Y entonces se empieza a pensar en otra serie de intermediarios que pudieran hacer esta función. Y de repente dicen, mira, pues hay un esquema que puede funcionar de la siguiente manera. Entonces, una agroindustria que se dedica aquí al acopio de limón, tiene muchos productores. ¿Por qué mejor tú, agroindustria, tú no recibes el crédito? Tú lo dispersas a todos tus productores. Y cuando te entreguen la cosecha, le pagas el crédito. Y así surgen algunos intermediarios como las famosas parafinancieras, ¿no?, que tienen esta función. Hacen eso en lugar de tener un contrato con cada uno de los productores que proveen, pues con la agroindustria se hace un solo contrato y además con la garantía de la comercialización también tiene la recuperación de crédito. Y se empieza entonces a desarrollar otra serie de intermediarios, que es lo que se conoce como intermediarios financieros no bancarios. Entonces, noten ustedes, está el sector de la producción, tienen contacto con estos intermediarios que son la banca de primer piso, y FIRA quedaría como lo que se conoce como banca de segundo piso. Adelante, por favor. Esta era la financiera rural. La verdad es que desde que nació le pusieron un objetivo muy, muy grande, que era mejorar el nivel de vida de la población, ¿no? Y lograr eso a través de los créditos, pues está bastante complicado. Fíjense ustedes que una de las cosas que hizo que quebrara esta institución, en algún momento, por ejemplo, el presidente, que era Enrique Peña Nieto, dijo que había que canalizar recursos al sector a tasas de interés de un dígito y que no necesitaran más garantía que las propias cosechas, que fueran garantías naturales. Y canalizaron un montón de créditos en este esquema, y este es el que trae una buena cantidad de la cartera vencida, que finalmente terminó por quebrar a esta institución. Adelante. La que sigue, por favor. Pues aquí enseguida, pues ahí les describo parte de lo que les he platicado. Adelante. Están, por ejemplo, estas que son las uniones de crédito. Estas tienen origen en México por ahí en el año de 1930, entre los 30 y los 40. Tiene una característica: los productores se pueden asociar, conforman una unión de crédito, y la legislación estaba a todo dar, porque decía que de cada peso que tú aportabas en capital a una unión de crédito, podías conseguir hasta 40 pesos de crédito. Y por ahí en 1994, el director de la PINSA, que era Óscar Espinosa Villarreal, empezó a soltar muchos créditos a las uniones, ¿no? El problema también estuvo en la parte de la recuperación. Pero hay algunas experiencias muy interesantes, por ejemplo, la que está ahí en medio, que se llama UCAXA, es una unión de crédito que está en Chihuahua, vinculada a los menonitas. Ellos cada año están financiando unas 100,000 hectáreas de maíz, tienen su fondo de aseguramiento y son de los más fuertes también a nivel nacional. Y como esta, pues hay otras. Adelante. Está el sector de ahorro y crédito popular, que ya les platiqué, conformado por SOFIPOS, por sociedades cooperativas y las sociedades financieras comunitarias. Adelante. Estas, que son también las que están muy de moda, son las SOFOMES. Fíjense ustedes, si quisiéramos atender al sector a través de bancos, para hacer un banco necesitamos un capital de 90 millones de UDIs. ¿En cuánto está la UDI? Les digo, 8 pesos. 8 por 90 millones, pues ya le da la cantidad de dinero que requieren para poder hacer un banco, ¿no? Pues no cualquiera va a poder constituir un banco. Se generan sociedades financieras, primero eran de objeto limitado. Si uno hacía para atender sector agropecuario, solamente podías financiar sector agropecuario. Si hacías un mesocol para el sector vivienda, solamente estabas apoyando al sector de vivienda. Y por ahí en el 2007 se cambian para que sean sociedades financieras de objeto múltiple, es decir, pueden atender
prácticamente cualquier sector, cualquier préstamo que se requiera, lo pueden trabajar. Adelante. Va a haber dos tipos de sociedades financieras de objeto múltiple. Para empezar, todas van a estar reguladas para dos temas, que son prevención del lavado de dinero y no financiamiento al terrorismo. Pero si quieren pertenecer o si pertenecen a algún grupo financiero, o más bien si tienen de alguna manera un vínculo directo o indirecto, donde estén captando recursos del público, van a entrar a una regulación muy estricta de parte de la Secretaría de Hacienda. Y esas serían sociedades financieras de objeto múltiple, entidad regulada. Si no captan recursos del público, entonces pueden ser sociedades financieras múltiples no reguladas. Y ese tiene un principio muy sencillo, que dice, si prestas tu dinero, es tu bronca. Tú eres responsable de eso. Si no te lo pagan, ahí está, ¿no? ¿Por qué es lo que pasa? Fíjense, de repente, no sé si han visto por ahí en el TikTok, que dicen, hay por ahí un grupo de inversionistas que tienen un fondo y te prometen que te van a estar pagando cada año un rendimiento del 30%, ¿no? Ya desde ahí uno tiene que empezar a dudar que esos rendimientos se puedan dar, son demasiado buenos, ¿no? Pero empieza la gente a confiar, empieza a meter dinero, a ver si los primeros pagos se los hacen y luego empieza a haber problemas, ¿no? Entonces lo primero que hace la gente cuando hay una bronca, que ya no encuentra a quien recibió su dinero, pues es pedir al gobierno que le pague el dinero que le entregó a alguien, ¿no? Entonces dice la Secretaría de Hacienda, mira, si tú estás prestando dinero tuyo, ese es tu problema. Pero si captas recursos del público, sí hay un riesgo de que generes un problema de tipo social. Y entonces ahí sí están regulados. Pero de hecho esta regulación realmente la Secretaría de Hacienda está muy acostumbrada a lidiar con bancos. Ya vimos los tamaños de capital que traen. Les piden consejos consultivos, una serie de regulaciones que están cumpliendo, reservas, capitalización, etcétera, que cuando se lo aplican a estos intermediarios, pues no los pueden cumplir tan fácilmente, ¿no? Y sin embargo, adelante, por favor. Adelante. Más todavía. Esto es lo que les platiqué del almacenamiento, del factoraje. Adelante. El arrendamiento financiero. Adelante. Y este es un esquema que está bastante claro. Miren, en la única barra que está ahí al principio, está del total de la cartera de crédito que se canalizaba al sector, con cuánto participa la banca comercial, que es la barra azul, y con naranja está la banca de desarrollo. Y van a decir ustedes dónde está la parte naranja, ¿no? Es prácticamente lo que está o lo que predomina es la atención a la banca comercial, que ya vimos las limitantes que tienen para poder estar atendiendo al sector. Entonces, con la desaparición del Banural por ahí en el 2004, casi desapareció la barra naranja. Entonces, la mayor parte de la atención actual la tiene la banca comercial. Adelante. Ahí tampoco lo van a alcanzar a apreciar, son los diferentes intermediarios, pero se los platico. Los bancos, este es el recurso del total de la cartera que se canaliza a través de intermediarios financieros bancarios y no bancarios. El 80% sigue siendo de bancos. El 11% lo traen las OFUMES. Y muy lejos están los otros tipos de figuras. Después de las OFUMES siguen las almacenadoras y por ahí aparece alguna otra sociedad financiera popular. Adelante. Y en conclusión, pues tenemos eso, un sector financiero que todavía no termina de diseñarse para atender un sector que tiene estas características. Están los resultados definitivos del censo del 2022 y lo que nos dicen es esto. En México hay un poco más de 5 millones de unidades de producción. De esas tienen en total más de 28 millones de hectáreas. Las que están activas de esos 5 millones son alrededor de 4.4 millones de unidades de producción y están trabajando alrededor de unos 26 millones de hectáreas de cultivo. Pero pues además en esas unidades de producción hay 3.3 millones de mexicanos, unos 5 millones de familiares que dependen de la actividad y generan unos 16 millones de jornales cada año. Si bien la participación en el total de la economía es bajo, aporta más o menos 2.7% del PIB, esta importancia desde el punto social sigue siendo bastante relevante. Adelante. Ahí están los datos de cuáles son los principales cultivos.
Pero fíjense ustedes que de esos 26 millones de hectáreas, hay unos 6 millones, el campo visual está acá en la cámara, una buena parte, más de 6 millones de hectáreas, son de maíz. Es el principal cultivo a nivel nacional. Le siguen los otros granos básicos por ahí, pero predomina en superficie lo que es el maíz. Adelante. Y aquí viene este tema que tiene que ver con el riesgo. ¿Qué es el riesgo? Pues cuando dice uno, entre todas las decisiones que voy a tomar, hay diferentes condiciones para esa toma de decisiones. Yo sé exactamente lo que va a ocurrir si tomo esta decisión. Eso es muy raro, ¿no? Siempre vamos a tomar una decisión que va a ocurrir en el futuro. Puedo decir, es una situación de certidumbre. Puede ser incertidumbre, la famosa decisión a ver qué sale, quién sabe qué va a ocurrir, quién sabe qué probabilidad tenga. O yo tomo decisiones en condiciones de riesgo. Cuando hablo de riesgo, sé lo que puede ocurrir, cuáles son los posibles resultados y cuál es alguna probabilidad que está asociada a esa ocurrencia. Y combina tres cosas. Una, que haya un factor que me puede provocar un resultado desfavorable. El otro tiene que ver con el tema de la exposición. Yo digo, puede ocurrir de repente que va a haber una granizada, ¿no? Pero si yo no tengo algún cultivo hacia lo abierto, si no tengo una actividad que sea perjudicada, pues yo no tengo esa exposición. Pero además, si llega a ocurrir ese granizo, los niveles de vulnerabilidad que voy a tener también son diferentes, ¿no? No es lo mismo que uno tenga una inversión en capital, en una actividad de producción, donde se está invirtiendo un capital, que si lo pierdo es esa inversión, a muchos productores que más bien lo que están obteniendo de ahí es su alimento, ¿no? Si no tienen cosecha, ponen en riesgo incluso la propia sobrevivencia. Y entonces el nivel de vulnerabilidad que tienen es mayor. Adelante. Y hay muchos factores de riesgo que se pueden presentar en el sector derivados de fenómenos naturales, desde el punto de vista de la tecnología, del aprovechamiento, o más bien aprovisionamiento de insumos, en la parte comercial. Adelante. Este es un reporte que presenta la FAO. Por ahí como que en el año 2015 se acordaron nuevamente de estudiar el sector primario con respecto a la parte de los riesgos. Y lo que está aquí es el total, lo que nos dice el alto de las barras, es el número de fenómenos naturales que causan pérdidas. Y nos dice que por allá, por los 70, el promedio de desastres naturales de esa magnitud que se presentaban era como de 100. Y lo que nos dicen es que más recientemente pues, se han incrementado a un promedio de unos 400. Entonces los desastres naturales están siendo de mayor frecuencia, pero además el impacto económico que tienen está siendo cada vez mayor. Y si esto lo sacáramos, lo pusiéramos a nivel de país, va a tener prácticamente el mismo comportamiento. Adelante. Esto lo que nos dice es de los diferentes fenómenos que pueden causar desastres naturales, qué tanto inciden en el sector primario. La barra más alta que está ahí, de los 52 desastres que estudiaron, 7 se referían a sequías. Dice el 63% del impacto económico de las sequías lo tiene el sector primario. Y bueno, la FAO, al ser esa institución internacional que hace recomendaciones de política, a partir de esto empieza a diseñar esquemas de seguros en muchos países que no lo tenían. Adelante. Esta es la parte comercial. Este es cómo se comportan los precios a futuro en diferentes meses. Imagínense ustedes que están dedicados a una actividad donde el precio de venta tiene este comportamiento. Es prácticamente como el electrocardiograma que va a tener el productor para cuando quiera vender. Uno diría, bueno, ¿y a mí qué me interesa cómo está el mercado de futuro, ¿no? Pues resulta, fíjense, el principal cultivo del que hablamos, de México, México cosecha unos 24 millones de toneladas de maíz, pero estamos consumiendo como 47 millones de toneladas. Es decir, todavía nos faltan 23 millones de toneladas para poder abastecer al mercado nacional. Importamos una cantidad de maíz amarillo, unos 11 millones de toneladas para el sector pecuario. Hay unos 6 millones de toneladas que van para la producción de jarabe de maíz de alta fructosa. Hay también para la producción de cereales, de hojuelas. Y hay una diversidad de necesidades. Yo lo diría, el cultivo más importante de México, maíz, 24 millones de toneladas. Y cuando vemos Estados Unidos produce 328 millones de toneladas. Es decir, produce como 10 veces más de 10 veces
de lo que produce México. Y entonces resulta que la producción nacional no es la que determina el precio al que un productor va a estar vendiendo. Realmente son los mercados del exterior. Y lo que hacen es tomar este precio como referencia y dicen, bueno, tú ubícate como un importador. Tienes la opción de comprar producción nacional o la traes de importación. Y dicen, bueno, ¿cuánto te costaría si la traes de importación? Bueno, pues vemos a cómo está el mercado de la bolsa, le sumas todos los costos internacionales para llevarlo hasta la frontera del país exportador, le sumas los costos aquí nacionales para llevarlas donde lo vas a consumir, y ese es el precio que va a estar funcionando. Y vean ustedes cómo cambió por allá en el año 2010, se empieza a dar una diversificación del maíz como materia prima. En esos años se aprobaron legislaciones en Estados Unidos donde había un derivado del petróleo que se usa como oxigenante en las gasolinas, que los empezaron a sustituir por etanol. O sea, toda la gasolina tiene que llevar como oxigenante 2% de etanol. Y una parte de la producción se va a la producción de etanol y provoca esos incrementos que hubo en el año 2010. Luego se estabiliza, viene la pandemia por problemas de producción y logística, se vuelve a subir el precio. Y de repente los productores empiezan a trabajar con las expectativas de precios que están ahí y luego empiezan los precios a regresar a sus niveles de prepandemia. Adelante. Ese es el trigo. Pasa exactamente la misma situación. Y vean ustedes cuál es el efecto que tiene. Por ahí si ven ustedes anduvo bastante alto, arriba de $400 la tonelada, era como podía llegar aquí a México. Y ayer los productores de Baja California empezaron a cerrar las oficinas de la Secretaría de Agricultura, los productores de trigo de Baja California. Porque el año pasado también hubo, a raíz de la caída de precios, ellos gestionaron con el gobierno del estado. Y tan solo para los productores de este estado, el gobierno se comprometió a apoyarlos con 160 millones de pesos, solamente para los productores de Baja California. Lo que empezaron ayer a tomar las instalaciones es para que puedan alcanzar un precio de trigo de $300. Y hasta ahorita ya han gestionado 140 millones de pesos. Dicen que todavía le falta más, ¿no? Es el impacto que tiene esta situación desde el punto de vista de los riesgos del mercado. Adelante. Este es la urea. La urea, pues está esta producción de fertilizantes en los países que tienen gas natural, específicamente uno de los exportadores más fuertes es Ucrania. Y aquí se ve también lo que pasó también entre la logística y los problemas de tipo geopolítico, cómo se incrementan. Perdón, es que no existe el arroz, ¿no? Sí, perdón, adelante, la que sigue. Es urea. Ajá. Este es el fosfato. Sí, era la urea, pero el fosfato, los fertilizantes, exactamente lo mismo. El incremento, adelante. Y bueno, pues esta es parte de las conclusiones que tienen que ver con los riesgos, ¿no? Hay muchos instrumentos que se pueden operar para poder gestionar estos riesgos. Si hablamos de los precios, están los contratos de futuro, están las opciones y por supuesto que también están los seguros para la parte de riesgos climatológicos y riesgos biológicos. Hay también un reto muy importante que tiene que ver con la innovación tecnológica, es decir, cómo compensamos las caídas de precios. Ustedes, por ejemplo, en el caso del maíz, si uno hace los análisis a precios reales, quitando el efecto de la inflación, en 1980 el precio comparado con el precio actual equivalía al doble. La gente podía comprar el doble de cosas con una tonelada de maíz hace 40 años. ¿Qué implica desde el punto de vista productivo? Que para comprar exactamente lo mismo, ahora necesitas 2 toneladas, ¿no? Es decir, un reto de rendimiento bastante importante que tiene que ver con este tema de la compensación de caídas de precios. La otra, también el reto está pintado muy claramente. Nos dicen en el año 2050, la población mundial va a ser de 9,000 millones de personas. Para poder alimentar a esa cantidad de personas, la productividad a nivel mundial tendría que estar incrementándose 1,73% cada año. El problema es que muchos años, muchas décadas, este incremento en lo que es la productividad, o la producción más bien, estuvo sostenida incorporando más tierras al cultivo, alcanzando la frontera agrícola. Esa frontera en la mayor parte de los países ya se agotó y tiene que ser ahora con incrementos en la productividad. Pero con lo que está pasando también a nivel del efecto que tiene la producción en los sistemas, en los recursos naturales, tiene que ser con sistemas que sean
más amigables con el medio ambiente y que sean más sostenibles también en el largo plazo. Y hay algunos temas que no son tan nuevos, por ejemplo, la incorporación de agricultura de conservación, la agricultura, la ganadería orgánica, que hasta ahorita ha tenido algunas limitaciones para poder tener los volúmenes de producción que se requieran. Se habla, por ejemplo, en esta administración se impulsaron mucho los sistemas de producción agroecológicos y ahora se habla también de lo que es la agricultura regenerativa. Una agricultura y una ganadería que no solamente conserven los recursos, que mejoren la condición de esos recursos en las unidades de producción. Y ahí la verdad es que todavía tenemos un largo trecho por recorrer como instituciones para poder tener estas capacidades que requieren entre las otras tecnológicas también. Adelante. Fíjense, ese es nuestro país. Y ahí lo único que le estoy poniendo es los huracanes. Tenemos temporadas de huracanes que afectan por el lado del Pacífico y tenemos por el lado del Atlántico. Y esa localización, lo que nos da con esas temporadas de ciclones, es que prácticamente van a pegar en ciclos primavera-verano, van a pegar en el otoño-invierno, y siempre va a haber esa condición de riesgo que vamos a tener. Adelante. Esta es la precipitación media, ¿ya?, que se ha registrado en el país. Si ven, todos los azules pues andan cerca del promedio que se ha tenido en esos tiempos, pero por ahí cuando aparecen las barras rojas es donde ha habido problemas de precipitación, muy por debajo de los promedios. Podemos tener también barras verdes ahí que también causan pérdidas por inundaciones, por exceso de lluvia, pero fíjense, por ahí en el año 2010 tuvimos una insuficiente precipitación. Al siguiente año hubo un exceso. Y en ese año hubo heladas también a nivel nacional que se perdió buena parte de la producción. 2011 tuvimos la segunda sequía más fuerte de la historia de este país. La primera había ocurrido en 1982, ¿no? Yo recuerdo por ahí en esos tiempos, yo soy de aquí cerca de Tonila, ahí con mi papá que se dedicaba a la producción de maíz, pues hubo que hacer peregrinaciones, sacar a los santos para recorrer el pueblo buscando que lloviera, ¿no? Y vean cómo estamos otra vez en el año 2023. Y lo que llevamos del año 2024, la situación tampoco pinta muy bien, ¿no? Adelante. Yo no diría, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? ¿No? Pues ahí está el porcentaje de la superficie nacional que tiene pérdidas por siniestros. La que está en color rojo es el porcentaje de la superficie que se pierde en temporal, y la otra barra corresponde a la que tiene riesgo. Ya ha habido años en que casi la tercera parte de la superficie tiene pérdidas. Adelante. Y ahí están contabilizados, ¿de cuánto equivaldrían esas pérdidas? Entonces ahí, al final de cuentas, lo que tenemos es el porcentaje de la superficie que se pierde, cuánto correspondería a la producción, valorada a los precios, pues ahí está la magnitud de las pérdidas. Adelante. Entonces, bueno, pues es evidente el impacto que tiene la presencia de riesgos para el sector agropecuario y requiere instrumentos para una buena administración de esos riesgos que permitan dar certidumbre a las inversiones y mejorar la resiliencia de los productores ante la presencia de esos riesgos. Nos vamos a la última, por favor. Ahí vienen unos documentos que les platiqué, que es el del seguro. Hasta el final, por favor. Hay otra por ahí, ¿no? Esa. Yo creo que vale bastante la pena no andar como descubriendo el hilo negro, ¿no? Ya vimos todo el esfuerzo que se ha hecho durante décadas para desarrollar intermediarios financieros, que la cobertura que tienen en el sector realmente es muy poca. Y si vemos estas experiencias que hay en otros países, lo que nos dice es que los sistemas financieros que han sido sostenibles y que funcionan mejor son los que tienen principios de mutualidad. En Países Bajos existe ese que se llama Rabobank, tiene también una filial aquí en México. Esa institución se creó por ahí alrededor del año de 1900. Y todos comparten una característica muy interesante. Empiezan con esquemas como de cajas de ahorro, de grupos a nivel comunidad. Luego se agrupan a nivel regional. Y una vez agrupados a nivel regional, tienen otra integración a nivel nacional. Y eso es lo que les da una capacidad de competencia. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, si ustedes quieren un crédito de una unión de crédito, tienen que hacerse socios de esa unión de crédito.
Y muchas de todas estas figuras tienen ese principio de funcionamiento. Son organizaciones de principios mutuales. Está también, por ejemplo, ese que está abajo, es muy interesante, el grupo Cajamar. Ellos nacieron muy vinculados a todo el desarrollo de la producción de agricultura protegida en España, específicamente en Almería. Ellos no tuvieron cajas que pertenecían al mismo grupo, eran cajas de diferentes sectores, se juntan también a nivel local, luego a nivel regional y luego a nivel nacional, y ese es el grupo que está ahí, que es el Cajamar. El que está allá arriba es el Crédit Agricole, ese es de Francia. Ellos nacieron por ahí en 1884. Ellos sí tuvieron un apoyo de parte del gobierno que les mete capital semilla, otra vez escamas de cajas locales, integrados regionales, a nacional, y son también de las principales instituciones que están financiando. Alemania tiene aquella otra experiencia, el de Cetabank, prácticamente funciona con los mismos principios. Tajamar, por ejemplo, es el principal financiador del sector de la economía en España. Y este grupo, Raiffeisen, si alguna vez viajan por Europa, en muchos países lo van a encontrar. Son los bancos que tienen prácticamente la misma característica, ¿no? Y además tiene una característica bien interesante. Muchas de las innovaciones que están haciéndose en el sector, la incorporación de plataformas para la gestión de la producción, el tema de la incorporación de esquemas para protección de riesgos, son también esquemas que no solamente se dedican al crédito como se ha intentado en México. Ellos sí captan recursos del público, tienen ahorro, tienen crédito, tienen seguros, son servicios bastante integrados. Entonces, este también es un principio. Yo creo que vale la pena echarle un ojo a este tipo de instituciones. Y para mí, que todavía es tema que tiene que ver con el sector financiero y el papel que puede tener en el tema de la gestión de riesgos, pues tiene que ver con estos sistemas, con estas experiencias, ¿no? Termino con lo siguiente. Cuando uno ve esquemas, realmente la cultura que hay de gestión de riesgos entre nosotros es muy baja, ¿no? A uno mismo, si uno tiene una camioneta que vale 600,000 pesos, al momento que uno tiene que pagar el seguro, te dice tu seguro vale 25,000 pesos, ¿no? Si un punto de 25,000 pesos es un gasto, ¿no? Y si llega uno a tener un siniestro, si uno lo viera de la siguiente manera, decir, con 25,000 me estás protegiendo 600,000, por supuesto que es un negocio, ¿no? Pero no estamos muy acostumbrados a hacer esa gestión de riesgo. ¿Por qué abordé el tema de instituciones financieras? Porque mucha de la cultura o mucha de la contratación de servicios financieros solamente lo hace la gente cuando es obligatorio. Y vamos a ver que muchos de los esquemas que les he platicado, de mercado de futuro, de opciones, de seguros, los contrata la gente cuando el crédito los obliga, ¿no? Yo creo que es una buena entrada para desarrollar una cultura de servicios financieros que pueda llevar a un esquema un poquito más sostenible a futuro. Y repito, varias de estas tienen incluso fundaciones que hacen educación a nivel de escuelas de educación cooperativa. En Canadá, desde las primarias hay cooperativas para que los niños se vayan acostumbrando. Después son socios de las cajas de ahorro y pueden ser propietarios incluso de estas instituciones de estos tamaños. Pero repito, no es igual poder hacer un banco para un gobierno, canalizar créditos, tener un fondo que lo haga. Desarrollar este tipo de experiencias y es más complicado. Y ahí es donde la política pública se ha fallado un poquito en poder abordarlo de una manera más eficiente. Entonces les dejo la presentación, como vieron, tiene mucho más información de la que les platiqué. Ya sabía que se iba a hacer, pero les quise dejar la información para que ustedes pudieran checarlo. Voy a agregarle a la presentación una liga de un trabajo que hicieron unos compañeros donde hacen el análisis de estas instituciones y de otras en la parte de plataformas para educación y para transferencia de tecnología, en esta parte de financiamiento y en la parte de investigación e innovación. Entonces le agrego ese link y les paso de nuevo la presentación para que pueda estar disponible para todos ustedes. ¿Ahí? Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias, Reyes. Vamos a pasar a la sección de preguntas, comentarios, sugerencias, ruegos y súplicas. No, todavía no llegamos a la parcial, ¿verdad? A ver, usted. Bueno, nosotros como jóvenes que queremos comenzar algún proyecto o algo, nos recomienda
alguna institución, o sea, acercarnos a alguna en particular. Bueno. Más bien, es una estrategia que uno que debe tener con el proyecto. Todo proyecto de inversión se hace para demostrar la factibilidad, la rentabilidad y el riesgo de una inversión. En la factibilidad se tiene que demostrar que se puede hacer, ¿no? Y uno tiene que plantear una estrategia en la búsqueda de fuentes de financiamiento, ya que sabes cuánto te va a costar, donde uno empieza primero por buscar algunas fuentes de recursos que incluso no te piden que devuelvas el dinero. Te dan el recurso como subsidio, solamente tienes que demostrar que lo usaste para lo que te dijeron y prácticamente con eso, ¿no? Entonces, algunos de los programas de fomento que había tenían esa característica, son recursos a fondo perdido. Luego viene otro tipo de financiamiento donde te piden que devuelvas solamente lo que te prestaron. Ahí son recursos a tasa cero. Y si no, pues ya viene entonces lo que son los créditos, ¿no? Pero sí tienen que ser muy, muy cautos. Realmente programas de gobierno que traigan subsidios ya no sobreviven mucho, y más bien lo que habría que buscar es poder, en función de las características que tenga el proyecto, del tipo de actividad, de la rentabilidad que trae, cuál es la fuente de financiamiento más adecuada que le puede quedar, ¿no? Yo creo que tiene que ser parte del proyecto también la búsqueda y evaluación de fuentes de financiamiento. De hecho, no creo, así es. Gracias. Y eso, perdón, eso es la factibilidad. Cuando uno dice, para lo que yo necesito, sí lo puedo financiar, sí es fuente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo? Y por cierto, al finalizar va a haber un taller sobre esto que se llama formulación y evaluación de proyectos, si no me equivoco, ¿cierto? Sí. Para quien guste, va a ser en el módulo de cómputo de la facultad aquí en el laboratorio multidisciplinario. Gracias. Doctor, tengo una pregunta está un poquito relacionada con lo que usted le compañera anteriormente. En esta búsqueda de instituciones financieras, ya sea fondo perdido o interés cero, ¿hay algún filtro para poder determinar cuál es la que más nos conviene? Me ha tocado, por experiencia personal, por ahí, con una SOFOM, que de repente, o sea, no son muy legales, por ahí tuve un pequeño problemita con uno. Entonces, no sé si hay alguna instancia que te pueda dar un poquito más de soporte, principalmente cuando eres pues, un poco nuevo en este tipo de sistema, ¿no? De todas las que les platiqué que estaba viendo el esquema del sistema financiero, todas las que están ahí están en algo que es un directorio de institución, de integrantes del sistema financiero mexicano. Eso está en las páginas de la Secretaría de Hacienda. Por ahí hay que empezar, ¿no? Enseguida, si yo tuviera que ver con una SOFOM, pues me buscaría primero las que están reguladas, ¿no? Que son las que tienen más supervisión por parte del gobierno, y si no, pues ya irían las entidades que son no reguladas, ¿no? Pero para empezar, pues hay que hacer una investigación. Cuando uno evalúa la fuente de financiamiento, hay que ver, hay que revisar dónde están, qué proyectos han apoyado, cómo han operado, cómo están sus carteras de vencidas, etcétera, ¿no? Y esa información normalmente sí está en la Secretaría de Hacienda, ¿no? Hace poco, por ejemplo, en la universidad nos invitaron a una plática de una posible fuente de recursos para proyectos de investigación, ¿no? Y cuando yo entro a buscarla en internet, ni siquiera tiene la página web que tiene, nada más tiene la portada, pues yo digo, aquí se me hace que por aquí no es, ¿no? Entonces hay varios elementos que pueden muy bien a sospechar de que no es una institución seria. O que nos falta información para decir que no es serio. Sí, gracias. Bueno, ¿se escucha? Bueno, yo tengo mucha preocupación de que todos los proyectos que se hacen para la producción no incluyen el riesgo de la escasez de agua. Y mi pregunta concreta sería si las financieras le van a poner condiciones al productor de que tiene que hacer su proyecto en base a que conserve agua, o qué mecanismos va a hacer para que sea sustentable tanto económicamente como en cuanto a los recursos naturales.
No sé si hay algún mecanismo. Sí, de hecho, hay regulaciones a nivel internacional que vienen como recomendaciones a los países. Pero, por ejemplo, FIRA trae varios indicadores ya desde el punto de vista ambiental que hace obligatorio que los intermediarios financieros las apliquen a los proyectos y cada vez se van a hacer más comunes, ¿no? Es decir, tiene uno que informarles desde cuánta vas a utilizar, qué calidades tienes agua, cómo la vas a reutilizar, qué esquemas de ahorro tienes, para emisión de otros contaminantes también los trae, ¿no? Entonces sí, este tema de la evaluación desde el punto de vista ambiental va a ser más común y más estricta cada vez, ¿no? Y eso también evalúan a las instituciones, ¿no?, en función de esos indicadores que están logrando, ¿no? Entonces va empezando, pero va creciendo bastante. Eso es lo que iba en México. Sí, o sea, ya tendría que como establecerse ya obligatoriamente, pues para evitar cambios riesgos a futuro, para evitar la escasez de agua para la producción. Así es, pues ya hay que formular buenos proyectos, hay que evaluarlos bien desde el punto de vista financiero, pero también en cuanto al impacto que tiene en el medio ambiente. Bueno, ok, pues muchas gracias. Pues muchas gracias al doctor Reyes Altamirano Cárdenas por su tiempo. Y también va a estar aquí hoy y mañana con un taller, porque para quien guste inscribirse, por ahí él ya trae unas herramientas que les va a compartir y para más o menos ver como los principios básicos de la elaboración de los proyectos, me imagino, Reyes. Sí, bueno, les voy a platicar una parte de la formulación, más platicada, y traigo un ejercicio para que hagamos un desarrollo para calcular capital de trabajo, que es con base en el que opera créditos de bio. Vamos a ver cómo se programan administraciones, las entregas de los recursos, cómo se programan también los pagos, que son las amortizaciones, y soy optimista con el tiempo que nos alcancemos a ver también mañana cómo se hacen las proyecciones financieras para años, para poder también programar otro tipo de créditos que son los refraccionarios, ver esquemas de amortización de créditos de esa naturaleza y calcular los indicadores financieros principales también. Entonces, soy optimista de que lo podamos lograr en 7 horas. Sí, y esto no sería exclusivo solamente para un sector, sino que también puede ser para veterinaria, para todos, ¿verdad? Biología, si quieren hacer algún tipo de proyecto allá, Sí, para cualquier tipo. no le tengan miedo a la evaluación financiera, son puras restas, divisiones, multiplicaciones, con eso lo hacemos. Bueno, pues muchas gracias. Un aplauso nuevamente para el doctor Reyes y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por su asistencia.